tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este desafío global. En esta ocasión haremos una conexión desde aquí, desde México, donde nos encontramos, hasta prácticamente el otro lado del mundo. Un archipiélago rico, hermoso, con una cercanía histórica con México. Se trata de Filipinas. Allí estableceremos contacto con el embajador de México en Filipinas, Tomás Javier Calvillo Una, a quien me da mucho gusto saludar vía Skype. Señor embajador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días allá y buenas noches desde acá, Blanca. Muchísimas gracias por Hemos su establecido llamada y por poder estar en su programa. Gracias. Hemos establecido contacto con usted porque hace unos días en Filipinas el gobierno y el Frente Moro de Liberación Islámica lograron firmar un acuerdo de carácter histórico que termina con 40 años de conflicto entre este frente y el gobierno. Para ponernos en contexto, le agradecería muy brevemente nos dijera de qué viene este conflicto, por qué se origina el conflicto y luego hablamos de cómo se dieron ambas partes y vieron este ejemplo de que se puede llegar a acuerdos, aunque a veces se encuentren en posiciones extremas. Sí, si me permite contextualizar un Claro. poco la condición de Filipinas para que el auditorio tenga un poco más de claridad. Filipinas, como usted lo menciona, es un archipiélago, 7.107 islas, divididas en tres grandes regiones: el norte, que es Luzón, donde se encuentra la capital Manila; en medio, que es Visayas, donde está una famosa ciudad de Cebú; y el sur, donde está el Frente de Liberación Islámico, en la zona de Mindanao, que es el sur del país. Son las tres grandes regiones. Filipinas tiene alrededor de 97 millones de habitantes. En el sur, en la zona de Mindanao, hay alrededor de 19, 20 millones de habitantes. Ujú. Y Filipinas también es considerado por muchos uno de los lugares en el mundo con mayor diversidad étnica. Entonces, esta complejidad étnica, demográfica y geográfica hace muy peculiar al país. En términos de la relación con la población musulmana, estamos hablando de que es una población que significa el 5% únicamente en términos de tradición religiosa, el 80 y tantos % es católica, y representan alrededor de 4,5 millones de habitantes, la mayoría de ellos asentados en el sur del país. Ahora, ¿por qué tiene peso la población musulmana en Filipinas? Porque es una población que estuvo aquí antes de que llegaran incluso los españoles o los novohispanos o los hispano-mexicanos, como podemos también decir. En el siglo XVI ellos ya estaban asentados desde el siglo XIII en el sur de lo que actualmente es Filipinas. Muy bien. ¿Y por qué se origina el conflicto entre el gobierno de Filipinas y los musulmanes filipinos? Bueno, dos cuestiones generales fundamental. Desde esa época, desde la época del siglo XVI, cuando empieza a expandirse el poder español a través de Nueva España, esta región del mundo, siempre hubo una resistencia importante, cultural, religiosa, política, de los pobladores musulmanes del sur de Filipinas. Ujú. Incluso hasta la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, mantuvieron esta búsqueda de una autonomía, de mejores condiciones en su integración completa con Filipinas. El otro punto determinante fue una política de discriminación económica y de colonización demográfica que impulsó el gobierno de Manila después de la Segunda Guerra Mundial, y que tensó mucho las relaciones al interior de los territorios del sur del país. Ajá. En los años 70 del siglo pasado, con la dictadura de Ferdinand Marcos, pues se agudizaron los problemas y surgió primero un movimiento, una guerrilla, que es el Frente Moro de Liberación Nacional. A Ujú. partir de 1972 se expresan y buscan una ruptura con el gobierno central, y hay una primera negociación de acuerdos que se firman en 1976 en Trípoli, en Libia, que sirve de mediador para buscar acuerdos entre el gobierno de aquel entonces, Marcos, y esta primera disidencia militar mora, como le llaman acá. Aquí le llaman los moros a los musulmanes Ah, filipinos. Después, posteriormente,
A lo largo de más de, como usted lo menciona, a lo largo de 4 décadas, el conflicto no se va a resolver, va a haber diferentes momentos. Podríamos apuntar uno importante: en 1984 hay una disidencia de ese primer Frente Moro de Liberación Nacional y se funda el Frente Moro de Liberación Islámica, Ajá. que no está de acuerdo con la manera en que se están llevando las negociaciones con el gobierno. Y al final, para hacer un resumen rápido, será este Frente Moro de Liberación Islámica el que llega a consolidar una representación muy importante en los años 90 de la población musulmana en Mindanao, y fundamentalmente están demandando una mayor autonomía y autogestión de sus propios territorios. Ese es un proceso que ha durado 40 años, como bien lo menciona. El último momento, podríamos decirlo, va a ser durante la primera década del año 2000, Ujú. cuando ya... Bueno, pues estamos platicando con el... conflictos. Y ya prácticamente en el año 2008 hay un conflicto muy violento, y eso obliga a los diferentes actores, tanto por el lado del gobierno con el nuevo presidente Benigno Aquino en 2010, a plantear una negociación profunda y una relación nueva con el Frente Moro de Liberación Islámica. Muy bien. Se ha terminado, pues, o en el 2016 veremos la conclusión de lo que podría ser ya el fin de un conflicto que ha durado 40 años, que solo es equiparable en esta longitud en el tiempo con el conflicto en Colombia, que justo ahora está en pláticas para tratar de terminar con el conflicto interno que tienen, con sus propias características muy distintas a lo que pasa en Filipinas. Ambas partes, tanto el gobierno de Filipinas como el Frente, han cedido en algo. El Frente tiene una autonomía casi total, y digo casi total, y tendrá también su propio territorio, pero habrá partes en donde el gobierno filipino sí tendrá injerencia. Esta es una muestra, embajador, de que se puede llegar a acuerdos aunque se esté en los extremos. ¿Usted lo ve como una realidad posible para el 2016? Yo creo que sí. Yo creo que lo que es muy interesante y muy importante es que los actores confrontados con experiencias dramáticas de muchos años se dan cuenta de la vulnerabilidad que vive el mundo contemporáneo alrededor internacional, y buscan la manera de consolidar fundamentalmente la paz para sus comunidades. Muy bien. A mí me parece que este primer, porque se llama un marco de acuerdo, el que se firmó el 7 de octubre en Kuala Lumpur y se da a conocer por el presidente filipino el 15 de octubre en Manila. Este acuerdo, como usted lo menciona, es un paso muy importante, porque tomando esta experiencia, me parece que es un acuerdo muy bien pensado, va paso a paso, buscando no saltar ninguna etapa para no caer en los errores que se cometieron con los acuerdos anteriores, Claro. y toma, yo creo que dos cosas muy importantes: el reconocimiento histórico del pueblo musulmán en Mindanao, desde antes de la colonia, desde antes de la expansión novohispana y española a esta región, y el derecho que tienen a reivindicación de lo que se les ha quitado injustamente, no en una forma de restaurarles algo, sino en una conciencia nacional de buscar un nuevo desarrollo de justo y equilibrado, tanto en el gobierno central como en la región autónoma que se está consolidando. Muy bien. Todos los pasos fundamentales, como son el tránsito de un poder autónomo en medio de un poder nacional, se va a hacer de común acuerdo. No hay ningún paso que pueda ser establecido unilateralmente. Muy Y bien. por otro lado, siempre se está hablando de estándares internacionales, es decir, aquellas cuestiones democráticas, desarrollo económico y político, están en concordia con los cambios democráticos que se viven en otros lugares del mundo. Y Muy eso bien. evita cerrazones o decisiones unilaterales de alguna de las partes. Ujú. Me parece que está muy bien pensado el acuerdo, y dejarlo hasta el 2010 también implica impulsar el convencimiento, consolidar a los actores involucrados y ir encontrando los acuerdos donde no los hay, y ir avanzando en la meta final, que es reconocer la entidad Baxamoro, que es el pueblo moro, el pueblo musulmán, dentro
del Estado Nacional filipino. Muy bien. Señor embajador de México en Filipinas, Tomás Javier Calvillo Una, yo le agradezco que haya aceptado esta comunicación vía Skype en esta ocasión allá a este archipiélago. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Muy amable. Gracias por acompañarnos en este desafío global. Hasta la próxima.